Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 11 de enero, la Iglesia celebra el día de San Teodosio. Escuchemos qué podemos aprender de este santo. Su nombre significa regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Sus padres lo acostumbraron desde jovencito a leer cada día con atención una página de la Sagrada Escritura, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a Tierra Santa a servir al verdadero Dios, dispuso a ser él otro santo y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo, se fue a visitar al famoso San Simeón, el estilita, el cual le anunció muchas de las buenas cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario, pero luego el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de los religiosos de esas regiones, el abad Longinos. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos el orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos del culto en la iglesia, se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto, vinieron muchos jóvenes a pedirle ser admitidos como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y a convertirse. Uno de sus discípulos, del que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos les hacía cavar ellos mismos su propia sepultura. Una palabra cada noche, cada uno antes de acostarse diciendo: «Yo he de morir, yo no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, yo no sé cómo, pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado mortal me condenaré para siempre». Esto para que recordaran que somos polvo y en polvo hemos de convertirnos, y que a la hora de que menos pensemos vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuentas y que hay que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el abad Teodosio les dijo: «La sepultura ya está lista. ¿Quién desea ocuparla?». Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo: «Padre, si al buen Dios le parece bien, así yo acepto ser el primero en morir, pero rezad por mí y dadme la bendición». Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones por los moribundos. A los 4 días el sacerdote cayó muerto de repente, sin haber estado enfermo antes, pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada que almorzar. Los monjes empezaron a murmurar, pero Teodosio les recordó que tuvieran fe en la divina providencia. A mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos. Nadie supo de dónde llegaron ni quién las envió. Como la fama de santidad de Teodosio atraía a muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer 3 conventos, uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa, todos cerca de Belén. Los salmos los rezaba cada convento en su idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos juntos en el templo. También construyó Teodosio cerca de Belén 3 hospitales, uno como ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos y poco frecuente en el mundo. Eran tantos los enfermos que venían a ser asistidos que los historiadores de ese tiempo cuentan que hubo días en que llegaron 100 enfermos a ser curados. Cuando no había alimentos o medicina, Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda fe, y las ayudas llegaban de las maneras más inesperadas. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como una ciudad de santos en el desierto. Todo se hacía a su tiempo y con exactitud: oración, trabajo, descanso. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como deseaba ser tratado por ellos.
el silencio era perfecto. Todos estaban dedicados y obligados a dedicar varias horas del día a trabajos manuales para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El arzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en Tierra Santa. El emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que negaba algunas cualidades de Cristo, y para que Teodosio lo apoyara le envió una gran cantidad de dinero. Teodosio recibió el dinero y lo repartió entre los pobres, pero recorrió toda Palestina diciéndole a la gente: el que enseñe acerca de Jesucristo, contrario a lo que enseña la Santa Iglesia Católica, sea maldito. Y los sermones de este santo producían efectos maravillosos en los oyentes. Una vez una mujer que tenía un tumor maligno incurable tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curada instantáneamente. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus herejías y los reprendía. Por eso lo desterró al desierto. Pero enseguida murió el emperador y el que lo reemplazó mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a sus conventos de Belén. Teodosio enfermó de una afección dolorísima. Como él había curado a tantos enfermos en su oración, un discípulo le aconsejó que le pidiera a Dios que le quitara la enfermedad. El santo respondió: eso sería falta de paciencia. Eso sería no aceptar la santa voluntad del Señor. ¿No sabes que todo redunda de bien en los que aman a Dios? Cuando sintió que se iba a morir, mandó a reunir junto a su lecho a todos los religiosos y les recordó vivir de tal manera que cada día estuvieran prontos para prepararse ante el juicio de Dios, y anunció varios hechos que sucedieron después. Murió a los 105 años en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad. A pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches de oración, de él se pudo decir lo que la Santa Biblia afirma de Moisés: conservó su robustez y vigor hasta la más avanzada ancianidad. El arzobispo de Jerusalén y muchos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro, y durante sus funerales se obraron muchos milagros. Es por eso que hoy es el día de San Teodosio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de Teodosio tú y yo tenemos que aprender primero la confianza en el Señor. Mira cómo este hombre confiaba en el Señor. Cuando los demás se desesperaban porque no habían alimentos, él sencillamente oraba con fe al Señor. Tú y yo también tenemos que aprender a confiar en Dios. En medio de esa prueba, ora al Señor. En medio de la tristeza, ora al Señor. En medio de la enfermedad, ora al Señor. Pero también debemos aprender que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Realmente Él tenía el don de hacer milagros, pero no quiso hacer uno para Él mismo. Porque el don es un regalo gratuito de Dios para servir a los demás, no para que te sirvas tú mismo. Por eso, si estás enfermo, ora al Señor, pero también entiende que Dios tiene un propósito mayor con todo lo que nos sucede, porque Dios siempre obra para bien de los que aman al Señor. Por eso, hoy es un día para agradecer a Dios. Hoy es un día para decirle: Señor, gracias por tantos ejemplos maravillosos en tus santos. Pero te suplicamos que a imitación de San Teodosio, vivamos de manera tan santa a cada día que a cualquier hora vengas a llamarnos a la eternidad y nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio: bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. Por eso hoy es un día para meditar. ¿Estoy yo preparado si el Señor me mandara a buscar hoy? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.